La neta, nunca en mi vida pensé que jugaría algo así. Dios mío. ¿Nunca les ha pasado que les dan ganas de ver una película o jugar un juego malo, pero malo con ganas, solo por el morbo? Ese tipo de curiosidad rara donde buscas un material tan basura que, irónicamente, termina siendo disfrutable y lo ves simplemente para ver qué tan terrible puede ponerse. Esta obra, con solo ver su opening, hizo que me causara mucha curiosidad. A veces, ese instinto y curiosidad te lleva a cosas buenas, como en mi caso con Ever Seven, Course Party o Karano Shoujo. Pero otras veces te hace replantearte si Jesucristo de verdad murió en vano. O sea, yo sabía que Japón tenía cosas raras, pero esto definitivamente se saltó la barda. A veces la curiosidad sí mata. A mí me encantan tres cosas en la ficción: mansiones occidentales, historia de misterio y las tramas con looping, tipo Higurashi, Re:Zero, Nose, Omineko, Summertime Render, y todo eso está aquí, pero lo que obtuve al final fue un simulador de vida de perro con un femboy de protagonista y una trama que parece estar ahí solo para justificar todos los fetiches asquerosos de las degeneradas hermanas de esta mansión, y eso que ya leí de Eden Aegis, que también está asquerosa. Y por cierto, tengo un video entero explicando su maravillosa y cursia de historia de chicas mágicas en el canal, link en la descripción. Pero esta vez sí me metí al fondo del basurero de novelas visuales, estando al lado de cochinadas como Euphoria, Fraternite o Sadistic Blood. O sea, no las leí, pero esta madre de que les gana, le gana. Este juego te va a destruir la cabeza con escenas tan repugnantes y ridículas que te van a provocar náuseas, contando de fondo una historia de horror existencialista mientras lentamente te convierte en perro y te hace cuestionarte la naturaleza de las relaciones humanas, entre otros temas relacionados a la identidad, y no estoy bromeando. Así que si estás listo para conocer el simulador de perro más rancio que jamás has visto, te presento Mugen Kairo, el kusoge más perverso del anime. Comencemos. だからね、私今日から太郎さんともっと仲良くしたいんですの。光栄です。私ね、ずっと小さい頃から弟が欲しかったんですよ。 Antes de meternos en el basurero, primero necesito explicar qué diablos es este juego. Mugen Kairo es una novela visual lanzada en el 2005 por la infame Black Seas, los mismos degenerados responsables de joyas tan infames como Gore Screaming Show y Sadistic Blood, y que además comparten parte del staff con D.D. Naegis. Mugen Kairo nos presenta una historia de horror existencialista a través de su particular protagonista, un chico que se encuentra un día despertando completamente desnudo en un cuarto de una vieja mansión. Enseguida es despertado por una maid llamada Maya y lo presenta a la señora de la mansión, una hermosa mujer llamada Tamaki, quien le da la bienvenida y le ofrece quedarse con ella en la mansión. Este, al no recordar nada de su pasado, acepta y se le es dado el nombre de Taro, junto con la posición de Katoru, junto con un collar de perro que te da una idea de más o menos por dónde iba el asunto. Y poco a poco se daría cuenta de que las dinámicas en la mansión eran muy particulares, y lo que parecía que iba a ser una estancia corta le cambiaría la vida por completo. Taro enseguida es presentado ante las cuatro hijas de Tamaki, quien nada más entrar es recibido por la mirada inquisitiva de las chicas, que lo ven más como si les hubieran traído un juguete nuevo que a un invitado. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, las chicas pronto comienzan a hacerle preguntas y a tocarlo más como si fuera una mascota que un ser humano. Y luego llegaría la hora del banquete principal, donde las hermanas decidirían quién será la primera en tener su Ippu con Taro, que es algo así como una especie de ritual. Luego explicaré bien qué es eso, pero es decidido que la hermana mayor empezaría. Hasta ahora puedes ir adivinando por dónde va el asunto. Un protagonista femboy que es rescatado y puesto a vivir junto a cuatro chicas con un collar de perro mientras lo miran así, y no vas mal. De hecho, eso mismo pensé yo cuando me encontré esta pieza de ficción junto a su enigmático intro toda rara, pero sin tener idea de cuál era la trama de esta madre, y por más que le diera vueltas, más me daba curiosidad el echarle un vistazo, solo para cuando finalmente pude encontrarlo, esto me recibiera en el menú del juego.
Esto se va a poner feo. Como dije antes, la hermana mayor Kaoruko sería la primera en tener su turno de Ippu con Taro y decide empezar regalándole unas orejas de perro y ropa porque, todavía estaba desnudo. Al probarse las orejas, todas piensan que se ve adorable y comienzan a jugar con él mandándolo a hacer cosas de perro como traer huesos, ladrar y darse vueltas. Aunque se sentía algo raro, Taro termina haciéndolo por lo que sería premiado y alabado por todas las chicas. Al día siguiente, Taro sería instruido por Maya para trabajar como maid en la mansión y le presenta a la otra maid, Shino, una chica bastante torpe aunque mucho más amigable que Maya, con una gran personalidad. Pero antes de comenzar, la hermana menor Nanaka exige que Taro juegue con ella en su cuarto, con juegos inocentes como dibujar o jugar PSP, aunque algo malcriada, Nanaka no parecía tan mala. Al terminar de jugar con ella, Taro se cruza con la segunda hermana, Reika, quien nada más verlo lo patea y le dice que se prepare, pues esta noche sería su turno de Ippu y ella no sería tan indulgente como sus hermanas. Taro, 何ですかレイカお嬢様。今日の一夫は私の番だ。覚悟しておけ。覚悟？きつくしてやる。はい。 Al caer la noche, Taro llega a la habitación de Reika, quien lo recibe con una mirada de desprecio y le dice que odiaba a todos los hombres. Después lo obliga a cambiarse de ropa a un atuendo de maid, el cual dice que se le ve mucho mejor, ya que le hacía más llevadero mirarlo. Tanto le gusta de hecho que le pide que de ahora en adelante, mientras estuviera en su presencia y durante todos sus Ippus, Taro tendría que usar ese uniforme. Al salir del cuarto, Taro se cruza con Yumiko, la tercera hermana, quien le dice que se ve muy bien en uniforme de maid y lo reconforta diciéndole que en su Ippu ella sería muy amable con él y no lo maltrataría como Reika. A la mañana siguiente, Taro comienza sus obligaciones de lleno como maid de la mansión y le dicen que también tendría que usar este atuendo durante el día. Bajo la tutela de Maya, Taro aprende a hacer varias labores domésticas, incluso teniendo que salir de la mansión con el traje puesto para ir de compras, cosa que a Taro le hace sentir muy incómodo. De regreso, los sirvientes son regañados por Reika, pues no habían limpiado bien sus zapatos, y les dice que como castigo, hoy no cenarían. Después del banquete, llega por fin el turno de Yumiko para hacer su Ippu, pero en vez de hacerle bullying o maltratarlo, Yumiko le ofrece unos dulces pues sabía que Taro no había comido. Este felizmente los acepta. Yumiko le dice que guarde el secreto pues seguramente y especialmente Reika se enojarían con ella si la vieran haciendo eso. Taro asiente y se pregunta por qué no todas las demás eran tan amables como Yumiko. Al volver a su cuarto y para su desgracia, Taro se cruza de nuevo con Reika, quien le pregunta si había disfrutado su tiempo con Yumiko. Espero que sí, dice, porque siempre que sea su turno de tener Ippu, ella se encargará de recordarle cuál era su lugar en esta casa. Al día siguiente, Taro es encomendado a ayudar a Kaoruko a levantarse. La hermana mayor era una chica encantadora a simple vista, pero débil debido a una enfermedad desconocida, por lo que le pide que le ayude a bañarse, incluso desnudándose frente a él para que le ayude a lavar su cuerpo. Señor, qué suerte tienen algunos. Al caer la tarde, Tamaki le pregunta a Taro si ya se había acostumbrado a la vida en la mansión. Taro admite que aún no del todo, y ella lo tranquiliza asegurándole que eventualmente lo hará. Finalmente la noche del cuarto día llega, y con ella el turno de Nanaka para tener su Ippu. ¿Qué clase de Ippu le pondría la más chica de las hermanas? Taro se preguntaba. Y mientras Nanaka piensa en qué hacer, es interrumpida por Yumiko, quien le dice que tal vez Nanaka era demasiado joven para tener un Ippu, sugiriendo que era mejor esperar a que fuera más grande. Nanaka, furiosa, le pide ayuda a Reika, pero recibiría la misma respuesta. El Ippu era cosa de adultos y ella era demasiado chica. Al oír esto, Nanaka sale del cuarto haciendo berrinche y llorando, dejándonos con la curiosidad de cómo sería su Ippu. De repente escuchamos de nuevo la voz de la señora de la mansión, indicándonos que este era el final del prólogo y que a partir de mañana tus verdaderos días en la mansión comenzarán. Esta sería definitivamente tu última advertencia para dejar el juego. Hasta ahora todo ha estado tranqui, pero si continúas no hay vuelta atrás. La depravación y la curiosidad te tomarán y no te dejarán hasta que termines
comience el juego. O al menos eso es lo que me pasó a mí, ya que la curiosidad de saber qué pasará después y el morbo me dejaron pegado hasta terminarla. De hecho, no fui el único, sino que conseguí meter a 4 de mis amigos junto a mí todos los domingos en Discord para mirar esta cosa nomás. Pobres desgraciados. Y solo uno de nosotros sabía japonés, mientras los demás teníamos que conformarnos con un traductor automático. Ese nivel de compromiso no lo había tenido desde que mi madre me obligaba a ir a misa todos los domingos cuando era niño. Sinceramente no sé qué es lo que me atrapó de esta cosa. Quizá ver si el prota se va a escapar o si va a recuperar la memoria. La atmósfera de la mansión era atrapante y al igual que los mentados hipus, no tenías idea de los misterios de aquel depravado ritual. Y hablando de los hipus... さてと、今日も日課の一夫をしないといけないわね。これからは娘たち4人のうち誰か1人を選んで一夫をさせることになるわけだけど。 Hasta ahora solo se nos ha dejado ver la parte más inocente de las hermanas, como bullying o vestirlo, pero a partir de acá comienza lo turbio. Como la ama de la mansión menciona, este era solo el prólogo, y a partir del siguiente día tu verdadera aventura comienza. Ahora como Taro podemos escoger con cuál de las siguientes chicas queremos tener el hippu, y tal vez para este punto te estés preguntando, ¿qué diablos es el hippu? Pues la verdad nunca se explica como tal lo que es exactamente, pero por el contexto se da a entender que es algo así como el entrenamiento o la forma en que las amas demuestran su amor y o forman un vínculo con su mascota, y cada una lo demuestra de una manera única, todas de manera diferentes pero igual de enfermas en su propio estilo, y ninguna de ellas podía intervenir con la forma de hacer el hippu de la otra, así que las patadas y los latigazos de Reika eran un estímulo igual de válido que los mimos y atenciones de Yumiko. Todas eran diferentes, pero igual de enfermas en su propio estilo. Y este es el único gameplay que vas a poder encontrar acá, porque dependiendo de con quién pases el hippu, desbloquearás diferentes escenas y finales. Una persona normal empezaría con Yumiko, ya que parece que es la única buena con Taro, además de que se nota que le tiene aprecio, pero a mí ella no me daba buena espina. Siempre se me hizo bien sospechosa, era casi como demasiado buena, ¿no? Como si el juego quisiera que vayas con ella adrede, así que hice lo opuesto y empecé con la más hija de perra. Irónicamente al final ella resultó ser la más normal y razonable de todas, pero no nos adelantemos. Reika, la segunda hermana, son puros vergazos. Durante todas sus escenas muestra un desprecio y un resentimiento hacia Taro sin razón aparente, más que el puro hecho de ser hombre, sometiéndolo a un sadismo extremo y siendo bastante creativa en las maneras en las que abusa de él, que van desde agarrarlo a vergazos nomás verlo en el pasillo, latigazos, patadas, hasta casi ahogarlo mientras hace que le chupe las patas, entre muchas otras cosas, disfrutando el hecho de que Taro sufra y recordándole siempre el lugar de mascota que tiene dentro de la familia, pero al mismo tiempo mostrando a veces señales de remordimiento o melancolía, como si su enojo no fuera contra Taro, sino con otro asunto diferente. La segunda chica por la que fuimos fue Kaoruko, la hermana mayor, porque se nos hacía la más buena onda y la más sabrosa de las 4. Y la neta sí fue el caso, aunque había un pequeño detalle. Estaba bien pinches loca, algo que la verdad no me esperaba. Mientras más tiempo pasa con Taro, más celosa y posesiva se vuelve, llegando a usar ciertas tácticas de manipulación emocional y formas grotescas para asegurarse que ella fuera su única dueña. Algo así como un amarre de amor con agua de calzón, pero multiplicado por 20. Kaoruko es una chica débil que suele estar enferma y necesita cuidado especial, por lo que tiene una que otra escena tierna, pero aún así sí impacta demasiado su cambio tan súbito, incluso llegando a invocar el poderosísimo Sharingan la cabrona. Nanaka, la cuarta hermana, era todo lo que esperarías de una chiquilla malcriada que usa sus mascotas para jugar y no cuida sus juguetes. Caprichosa y chillona, ella lleva al límite la cordura de Taro obligándolo a hacer cosas que no le gustan y al mismo tiempo explorando su propia sexualidad con él. Pero aparte del hecho de que era una loli, sus escenas no se me hicieron tan pesadas, al menos hasta que llegamos a la parte de sus amigas.
2 chamacas miadas que vienen a jugar con su nuevo Katoru, y estas sí que se pasan de lanza con el pobre animal. Cada visita de estas hijas de su madre era una tortura porque no sabías con qué fregadera iban a salir, pero aparte de eso no estuvo tan mal. Y finalmente Yumiko, a quien más temía, y con razón. Cuando pregunté en un post a la comunidad cuál creerían que iba a ser la peor hermana de todas, la mayoría se fue con la pobre de Nanaka, solo por ser la loli del grupo, cuando en realidad creo que fue la menos peor. Nadie sospechó que la rubia iba a ser la más loca. Yumiko, a diferencia de sus otras hermanas, no trata mal a Taro, no lo castiga cuando se porta mal, y de hecho le da premios como golosinas y le hace cariños y mimos. Entonces, ¿por qué digo que es la peor de todas? Bueno, muy sencillo. A pesar de que sus hermanas trataban a Taro bien mal y a pesar de que lo trataban como perro, ellas sabían que en realidad no era un perro, sino un humano fingiendo ser uno, un Katoru como ellas lo llamaban. Pero Yumiko era diferente. Cada vez que ella lo mimaba y hablaba con él, de verdad creía que lo hacía con un animal. Y quiero por favor que se queden con eso. Ella sinceramente creía que Taro era un perro, con todo lo que ello implica. Pero de eso ya hablaré más adelante. Le tengo reservado un espacio muy especial. Know your fucking place, trash. Y al centro de todas ellas estaba Tamaki, la señora de la mansión, quien a lo largo del juego aparece poco, pero que te suelta información que sugiere que hay algo más allá de sadomasoquismo sin sentido y maltrato animal, como si la propia mansión tuviera vida y voluntad propia. Podemos encontrarla durante las noches jugando un misterioso juego al lado de su propio Katoru, Gumorku, otra entidad misteriosa que también aparece muy poco y que las pocas cosas que dice suele hablar en forma críptica y ambigua. Ese juego nunca lo logré descifrar del todo, pero cada vez que un evento Ippu terminaba, solían mencionar el nombre de la chica junto a un contador de puntos, ya fueran puntos para los eventos Red y Black, dependiendo de cuántas veces elegía a la chica, y lo que determinaba qué final te salía, lo que me lleva a... El término al que las chicas aluden para llamar a Taro es Katoru, derivado de su pronunciación en inglés cattle, o sea ganado, y así es exactamente como lo veían, porque aún con la lógica de que fuera un perro, el trato que le dan no se lo darías ni al perro más desobediente de tu casa. Las gatas de Nekopara o los humanos perros de Oh My Dog son realeza comparados con este güey. Video de Nekopara acá arriba. A su vez, también la palabra que usan para referirse al ritual Ippu hace referencia a la palabra whipu en inglés, o sea látigo, haciéndolo algo así como entrenamiento de ganado más o menos, y un instrumento que se usaría mucho en el juego. Entonces, ya con eso en mente, te das una idea del concepto en el que lo tienen. En Mugen Kairo existen dos tipos de eventos o Ippus, los Red y los Black, que si ya los Red lo tratan de la patada con sus cochinadas como traerlo a latigazos y chupar calcetas miadas, los eventos Black son algo así como los Red pero en cocaína con metanfetaminas. Los Ippu Black, que son desbloqueados más adelante, son verdaderamente grotescos y donde podemos ver en su máximo esplendor la imaginación y visión distorsionada de las chicas para hacer dinámicas con sus Katoru, llegando al punto del absurdo y ridículo, pero al mismo tiempo es donde por fin se nos da algo de desarrollo de personaje y finales interesantes, ya que la ama en cuestión establece un lazo más fuerte con Taro y es donde se nos revela la verdadera naturaleza de cada una de las chicas, de manera cruda con unos plot twists, la neta bastante ingeniosos para este juego. Los celos y obsesión de Kaoruko son provocados en parte por un miedo irracional de perder a Taro y a la muerte misma. Nanaka, malcriada y caprichosa, lleva al límite la paciencia de Taro. Su trama no tiene grandes giros, pero revela que Taro no es el primer Katoru de la mansión, y muchos chicos antes que él han sido consumidos por este lugar. Returbio. La Reika, como dije, resulta ser la más normalita del grupo, al final mostrándose más compasiva con Taro y preocupada por el hecho de que aquel muchacho que antes sufría con sus torturas y abusos, ahora parecía disfrutarlos y olvidaba cada vez más lo que era ser un ser humano. ¡Malvados! ¡Lo están disfrutando!
A pesar de todo, de todas las hermanas ella era la que más deseaba que éste escapara de aquella mansión, y por eso era la que más lo maltrataba, esperando que éste se cansara y se fuera. De hecho, en uno de los finales ella lo ayuda a escapar dándole un vergazo en la cabeza a la maid y llevándose a Taro con ella para iniciar una vida juntos. Desafortunadamente, Taro no se acostumbraría a la vida fuera de la mansión y terminaría dejando a Reika para volver de nuevo a la casa, pudiendo verla en la última escena caminando en la calle buscando chamba, mientras ve a Taro caminando en cuatro al lado de Yumiko. Simplemente perturbador. Y hablando de Yumiko... Ay, Yumiko, Yumiko, Yumiko. Hay una frase que dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y no hay mejor forma de describir la ruta de Yumiko, porque Yumiko, siendo la más tierna, amable, comprensiva y amorosa con el protagonista, es al mismo tiempo, sin darse cuenta, la más cruel, sádica, enferma y con las ideas más retorcidas para los hipus con Taro, y justo por eso su ruta es la más interesante, y también la más difícil de ver. O sea, ¿qué es eso? Mirar cómo con esa carita tan tierna le dice a Taro que se coma un plato de comida llena de basura, condones usados y quién sabe qué más chingadera, mientras el prota se preocupa de no dejar nada para que no se sienta mal. Es pic, no mames. Oh, no olvides el aderezo. これでよし。 Es un elixir. O cuando lo saca a pasear ella pensando que le está haciendo un favor porque sus hermanas nunca lo sacan, mientras todo el mundo lo voltea a ver, pero nadie le dice nada. ¿Esto es una cámara escondida o llevar a pasear a tu Katoru encuerado es algo normal en este mundo o qué pedo? El punto es, como Yumiko piensa de verdad que Taro es un perro, termina siendo la más cruel de todas. Pero la verdadera razón por la que detesto tanto a esta vieja es por una escena en específico que cuando la vi casi me guacareo de lo asquerosa que era, incluso para los estándares de este juego. Y esta escena ni siquiera está en el primer Mugen Kairo porque, sí, esta madre no es solo un juego, no, sino que hicieron toda una trilogía, para que nadie dude que sí existe una audiencia interesada en un juego de un femboy perro. Ahí lo tienes, tenemos Mugen Kairo, que es el juego del que estoy hablando, Mugen Kairo 2, que se le podría llamar su secuela, aunque no exactamente, luego les platico. Y justo en el medio tenemos el infame Mugen Kairo 1.5, que es básicamente un fandisc, porque mientras las escenas de Mugen Kairo 1 y 2 tienen cierta justificación narrativa para el mensaje que quieren transmitir, el 1.5 no tiene razón de existir, solo te muestra más hipus porque sí, y el de Yumiko lleva la idea de Taro es un perro al extremo más estúpido y asqueroso. No les puedo decir a detalle por YouTube, pero digamos que en cierto punto Yumiko piensa que Taro se sentía solo y decide traer más amigos caninos para que pueda jugar con ellos, tal vez hasta conseguirle una pareja. Luego procede a cubrirlo de crema batida para que lo laman y entonces... ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Bueno, ya se imaginan. Todo mientras Yumiko observa y anda diciendo, ¡ay, míralos, qué tiernos! ¡Qué perro asco, la neta! Tal vez muchos digan, ay, Yui, sí, qué delicado, yo he aguantado escenas mucho peores que esa, Euphoria está peor y bla, 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 bla. A lo que yo le respondo... ¡Ganaste! Amigo, eres un hombre mejor que yo. Puede que otros juegos tengan escenas aún más marranas, lo sé. El propio Black Seas tiene escenas de juegos mucho peores, pero la neta, aún no me he acostumbrado.
Además, estaba leyendo esto los domingos mientras entre semana jugaba Pathologic 2, que no es precisamente relajante, video acá arriba, y de vez en cuando seguía leyendo de Naegis, que ya saben, para qué les cuento, ¿no? Así que mi cabeza era un desmadre en esos momentos. Pero creo que lo más perturbador de todo esto es que este juego en su tiempo no estaba disponible para todo el mundo, sino que era exclusivo para los miembros de Black Seas, un club que en esos tiempos recibía contenido VIP de la desarrolladora por demanda popular. Sí, por demanda popular, tal y como se muestra en la página. Así que cuando menos esta cosa tenía una fanbase sólida, lo cual a este punto ya no me sorprende. Y yo me terminé leyendo los 3 juegos porque a pesar de todo hay algunas cosas que sí me gustaron. Después de escuchar todos los horrores a los que someten a Taro, seguramente muchos se pregunten, si era tan malo, ¿por qué diablos no se va de ahí? Sí, lo sé, ¿no? Sí. El tipo tiene amnesia, y sí, lo invitan a quedarse, pero nadie lo obliga. Aún así, jamás se le pasa por la cabeza la idea de escapar, y uno podría pensar, es porque Taro es un imbécil masoquista, que hasta cierto punto es verdad, pero la realidad es algo más compleja. De hecho, en muchos finales las chicas mismas le dicen que escape, ni siquiera por iniciativa propia. Justo cuando parece que Taro se está acostumbrando a ser un Katoru, ellas mismas se dan cuenta de lo enfermo de la relación, y saben que algo está mal, así que escapan con Taro y tratan de empezar una vida con él fuera de la mansión, como humanos normales. El problema es que esto nunca funciona. En varios de los finales, de hecho, regresando a la mansión por voluntad propia, al no poder ajustarse a la sociedad, y es que han estado tanto tiempo en la mansión con esa dinámica enferma, que ya no saben cómo relacionarse de forma normal con otros seres humanos. Diablos, en una incluso Taro es el que consigue chamba y Yumiko solo se la pasa de huevona en la cama, para finalmente regresar a la mansión donde, según ella, ambos podían comunicarse de nuevo, no con palabras sino con acciones, y una relación enferma de vasallaje entre Amo y Katoru. En otros finales simplemente quedan quebrados, incapaces de funcionar como personas, y esto es por el grado de lavado de cerebro que tienen estas personas. En esencia, Mugen Kairo es una historia de terror existencial, pero creo que eso no engloba todo lo que es. Definitivamente es en parte una experiencia de terror psicológico, y tal y como indica en el título Mugen, de infinito, es por supuesto un juego de bucles, pero en lugar de centrarse en las acciones y sus consecuencias, o hacer que el protagonista obtenga información para resolver algún misterio, Mugen Kairo se centra en la percepción, y es aquí donde se pone interesante, porque estamos frente a uno de los casos de síndrome de Estocolmo y lavado de cerebro más pesados que verás jamás, no solo con Taro, sino con todas las chicas de la mansión. Lo que separa los bucles no es cómo actúa el protagonista, sino cómo percibe la realidad. El juego te mantiene cuestionándote qué es real y qué no, si es que hay algo real, incluso algunas veces mostrando como si estuvieras dentro del show de Truman, y otras veces desde una perspectiva del metaverso, viéndose a sí mismos desde fuera de la historia, cosa que sucede mucho más en la secuela y que me hizo recordar a ciertos momentos de Umineko, donde la realidad depende completamente del espectador. Muchas escenas se repiten entre bucles con modificaciones sutiles, cambios de diálogos mínimos que adquieren un nuevo significado cuando entiendes el panorama completo, y es terrorífico cuando te das cuenta de que esos déjà vus que Taro trata de racionalizar en realidad son recuerdos de loops anteriores. Cada loop es un poquito peor que el anterior, pero la transición es tan natural que ni él ni tú lo nota al principio. Aunque pierda la memoria cada vez al inicio, su cuerpo suele recordar muchas cosas y patrones de comportamiento. Y hablando del protagonista, otro concepto central del juego es la identidad, ya que el protagonista, al tener amnesia en el 95% de la novela, carece de una, y el poco tiempo donde puede recordar inmediatamente prefiere no hacerlo, porque al parecer su vida antes de la amnesia era tan miserable que él por elección propia decidió exponerse a esta vida, cuando se encuentra a toda la familia tomando un café al principio de cada loop. No se nos da demasiada información de su vida antes de la mansión en el primer juego, pero en el segundo podemos ver un poco de lo que era la vida de este Taro, porque sí, al parecer ha habido distintos Taros a lo largo de quién sabe cuántos años. En el Taro de este juego se le ve teniendo una vida bastante normal, un chico de prepa que vive con sus padres, tiene una amiga de la infancia tsundere que es de los mejores personajes de la novela por cierto, va a la escuela,
Sí le hacen un poco de bullying, pero realmente no hay nada que parezca que vaya a preferir una vida como Katoru. Todo hasta que conoce a Shiro, una chica que pondría su vida de cabeza, pero ese es otro tema para otro video. El punto es que él no tiene amnesia en este juego y recuerda perfectamente su vida pasada, y aún así prefiere quedarse en la mansión. Acá la dinámica es un poco diferente, ya que él sigue yendo a la escuela por las mañanas y por las tardes va a la mansión, y en la noche vuelve a la casa con sus padres, y aún así decide regresar de nuevo a la mansión día tras día, sin saber muy bien el por qué. Extraño, ¿no? Algo que ambos tienen en común es que prefieren renunciar a su humanidad poco a poco para poder sentir algo de conexión humana a un nivel más profundo, ambos presentando niveles muy jodidos de depresión y sintiéndose muy solos incluso estando rodeados por gente, prefiriendo soportar el abuso y convertirse en un perro que pasar por el doloroso proceso de tener que definirse a sí mismos o enfrentar la cruda realidad de vivir el día a día sin ningún contacto humano. Esta clase de relación es lo que los hace sentirse vivos y aceptados, una relación de vasallaje extremo que jamás podrían tener en ningún otro lugar. Esta mansión se vuelve un refugio donde pueden ser la persona más importante para alguien, aunque eso signifique degradarse a niveles extremos, y donde cualquier afecto menor que ese se vuelve insignificante. En otras palabras, rechazar la humanidad y convertirse en algo más que un perro, renunciar a ser personas para convertirse en algo que dependa totalmente de otro, una existencia definida por un amo, un rol, un propósito, aunque sea retorcido y enfermo. Aunque es obvio que Taro está bien enfermo, las chicas de la mansión no son mucho mejores. Aunque no se nos explica su pasado, sabemos que ellas tampoco se sienten cómodas fuera de la mansión, con excepción de Reika, quien parece ser la única que al menos trata de ajustarse de nuevo, Yumiko siendo la que más abraza esta ideología, siendo de los únicos dos personajes que aparecen en toda la trilogía de Mugen Kairo, la otra siendo Reika, que también aparece en el segundo juego pero como maid, y siendo llamada Hana, dándonos una pista sobre el sistema de roles en esta casa, siendo algunos roles adquiridos por nacimiento y otros teniendo que escalar para llegar a la posición de hermana. Ni siquiera la propia ama de la mansión está fuera de esta jerarquía, llegando Taro mismo a ascender al rol de hermana en algunas ocasiones, y algunas de las hermanas teniendo que pasar por humillaciones para poder llegar al rol donde están, siendo Reika un claro ejemplo de ello al tener que trabajar de maid antes de ascender a donde está ahora. Lo mismo pasa con las maids Maya y Shino, cuyas razones para estar ahí son súper oscuras, ambas mostrando una obediencia ciega hacia la mansión y hacia la figura de Tamaki Kuyo, quien parece la creadora o diosa de este mundo, y ejerciendo influencia sobre todas las personas en la mansión, pero incluso al final del juego siguen quedando muchas dudas. ¿En qué época están? ¿Cuántos Taros hay? ¿Cuántas hermanas ha habido en la historia? Si es real, ¿cómo el gobierno o la sociedad aceptan que algo así exista? ¿Por qué no quieren llamar a la ambulancia en uno de los finales? ¿Es porque es clandestino y nadie sabe que existe o qué onda? ¿Por qué en varios de los finales la mansión termina quemada y por qué en otros es como si nunca hubiera existido? ¿Quién o qué diablos es la señora Kuyo? ¿Por qué estas niñas mugrosas van a la casa a jugar con él como si fuera normal? ¿Acaso tener Katoru es normal en el colegio, en este mundo o qué? Y etcétera, etcétera, etcétera. Estas interrogantes son parte de lo que me llevó a leer toda la trilogía buscando respuestas. Y sí, algunas se responden, pero otras quedan abiertas para interpretación. Al ser Mugen Kairo una novela con enfoque filosófico en temas como la soledad, los roles, el amor tóxico, entre otros. Pero ya se lo dejo a cada quien si es algo en lo que valdría la pena adentrarse. Aparte de que está en japonés, claro. Y con esto terminó todo lo que quería decir sobre Mugen Kairo, el Femboy Pet Simulator definitivo. Como he dicho en todo el video, esta es una de las experiencias más desagradables que he tenido leyendo una novela visual, pero al mismo tiempo quedé fascinado por todo el contexto y simbología que maneja, así como la filosofía detrás de todo el setup de los personajes, la mansión sirviendo como un universo o paraíso donde los personajes pueden ser quienes realmente son. Hay muchos temas y plot twist que dejé por la remota posibilidad de que alguien quiera que le haga un resumen a esta madre, pero no creo que sea el caso, ¿verdad? Por favor, no me vayan a pedir que resuma esta madre, no sean mamones. Pero si ese es su deseo, háganmelo saber en la caja de comentarios. Con suerte podré entender aún más la trama ahora que domino un poquito más el japonés, y con suerte no sea tan largo como el último resumen que hice, pero quedan advertidos de que está bien marrano, Y aprovecho también para agradecer a esos amigos que leyeron junto a mí las 3 novelas en Discord conmigo y acompañarme en la lectura más cursiada de nuestras vidas.
y perdón por meterlos en esta mansión de locos. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que incluso entre todas las novelas del infame Black Seas, mucha gente decía que este era de los juegos más ligeritos que tenían en su catálogo. Y la neta, después de haber visto los títulos y portadas de algunos de ellos, no me queda más remedio que creerles. ¡A su madre! También quiero agradecer como siempre a todos los Patreons y miembros que me ayudan mes con mes a mantener este canal, con mención a los miembros de más alto nivel: BitVT, Papadoc, Arthur Auren, Juliana Ríos, Andrés Velo, Alan de la Cruz, Ángelo Rojas, Luis Paico, Yugram, Alice de Orión y Visión Mortal ZZZ. Y una mención especial al nuevo miembro Julio Fuentes. Bienvenido, bro. Si quieres apoyar al canal y obtener estas preciosas insignias y emojis, junto a las versiones sin censura de todos mis videos, puedes volverte miembro o Patreon del canal desde tan solo $1.50. Abajo te dejo toda la información. Por favor, déjame en los comentarios qué fue lo que más te causó curiosidad de esta novela visual cursiada. Y si decides de verdad enfrentar el reto de saber más de ella, por favor déjame en los comentarios qué fue lo que más te causó curiosidad de esta novela visual cursiada. Y si decides de verdad enfrentar el reto de saber más de ella, hazme saber si te gustaría ver un resumen. Con todo el dolor en mi corazón se las traeré, así tenga que meterme de nuevo en ese bote de basura. Y con esto me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.